culpable. Yo pienso que lo más importante en este debate es una primera cosa, que hay un reconocimiento desde hace muchos años en el país de que es un problema, ¿sí? De que hay un problema de situaciones de desventaja de determinados grupos, territorios, comunidades. Eso es lo primero. Lo segundo es que se están adoptando políticas y se están tratando de hacer cosas. Entonces, eso es lo más importante. Y dentro de ese debate conceptual, yo quisiera distinguir dos cosas que sí es importante que la audiencia, el público en general, tenga claro. Es decir, hay un tránsito en todo ese debate conceptual de la consideración del problema como un problema individual a la consideración del problema como un problema social, colectivo, que responde a determinados determinantes, condicionamientos, que son los que están explicando esa situación individual o grupal específica de la que estamos hablando. Y por tanto, que tú no puedes responsabilizar a esos individuos, esos grupos, esas comunidades, esos territorios de la situación en la que están, que hay que analizar esos factores. Hoy he utilizado única y exclusivamente este fragmento de Luis Emilio porque cada vez resiste menos un análisis de cualquier cosa que se vea en la propaganda cubana, incluido criterios de profesionales, de estudiosos, que cada vez son menos académicos y mucho más instrumentales, porque yo creo que la responsabilidad individual, la responsabilidad intelectual incluso, debería pasar también por quizás haber tenido una lectura de este tipo en su momento, pero ante una evidencia como la que vamos a conversar ahora mismo, pues pararse y decir, mira, yo donde dije digo Diego. Aquí toda la evidencia lo que está demostrando es exactamente lo contrario. Se sigue insistiendo en la idea de que ha habido un avance, ha habido una conceptualización, ha habido un entendimiento de que la pobreza es un tema social, se han impulsado políticas y lo que estamos viendo es cómo en blanco y negro han dejado claro que lo que se ha producido es un proceso completamente inverso. Esto que te estoy mostrando, ya tú lo sabes, pero se lo comento a la audiencia, es el artículo 2 de un acuerdo del Consejo de Ministros que fue publicado hace 3 días en la Gaceta Oficial y que recibió cierta y determinada cobertura, con mucho orgullo también hay que decirlo, porque usted lee la nota de prensa de Cuba Debate en la que se reseña el contenido de este acuerdo del Consejo de Ministros y piensa que están hablando de Suiza o piensa que sencillamente han descubierto el agua tibia y que están ofreciendo la Coca-Cola en medio del desierto. Y lo cierto es que este artículo 2, para mí, en lo personal, resume el efecto contrario a lo que decía Luis Emilio. Exactamente. El artículo 2, y se lo leo a la audiencia, todos saben leer, pero bueno, lo voy a leer aquí también para que usted, para continuar conversando el tema. El artículo dice que a los efectos del cumplimiento del presente acuerdo se considera conducta deambulante, ese es el primer tema, conducta deambulante, o sea, la situación que determina no es el hecho de ser pobre, sino el hecho de que usted se mueva de un lugar para otro y que no tenga dónde vivir. Eso es la primera aberración semántica que hay detrás de un concepto como este. Pero dice que esa conducta es un trastorno del comportamiento humano y que es multicausal y que constituye nada más y nada menos que un modo de vida caracterizado por la inestabilidad, la inseguridad en el hogar, la carencia de autocuidado y autonomía económica, de atención o amparo familiar, así como de un proyecto de vida favorable o una combinación de dichos factores que habitualmente se evidencia con la transgresión de las normas de convivencia y disciplina social. Aquí hay 3 elementos que a mí me parecen desastrosos y te voy a pasar el batón después que lo resuma. El primero es esto de llamar a lo que conocemos como vagabundos, homeless, pobres, personas desamparadas, sin hogar, personas que son deambulantes. Y lo segundo es decir que son personas trastornadas. O sea, estamos calificando al individuo que padece y sufre la pobreza como una persona trastornada. Pero lo peor de eso es que estamos diciendo en un régimen socialista donde las políticas teóricamente son inclusivas, donde el Estado tiene una política colectiva para entender a la pobreza como un fenómeno colectivo, dice que los pobres son gente que habitualmente transgreden las normas de convivencia y disciplina social. Usted está elevando a ese vagabundo como siempre fue, y yo se lo decía a todo el mundo después del 2021, cuando modificaron el Código Penal a finales del año 2022, que ellos con bombos y platillos dijeron que habían eliminado el índice de peligrosidad delictiva, predelictiva, que se utilizaba, entre otras cosas, para tratar a los vagabundos, a los alcohólicos, a los drogadictos. Ellos dijeron que eso lo habían eliminado porque era retrógrado, y lo cierto es que han dado muestras de que lo habrán eliminado en la ley, en el Código Penal, pero no en su mentalidad y en la forma de asumir un problema social como la pobreza. Y cuando usted menciona que un pobre es capaz de transgredir habitualmente las normas de convivencia y disciplina social, es porque a usted le interesa etiquetar a ese pobre no como una persona que sufre y es víctima de las desigualdades y la exclusión generada por una sociedad, sino porque sencillamente es una persona que es casi que un delincuente y una persona que necesita ser atendida por los órganos de seguridad y por los órganos del orden.
Con esto finalmente terminan de criminalizar además la pobreza, ¿no? O la situación de pobreza. O sea, nosotros desde Cuido 60 llevamos varios años insistiendo en que o sea, en primer lugar, en que no existían datos actualizados sobre lo que en la literatura que se ha avanzado en América Latina, nosotros que siempre hemos sido faro y guía, lamentablemente en estos temas estamos bien a la retaguardia de actualizaciones teóricas, metodológicas, o sea, en datos, en mediciones sobre este tema. Eso es lo primero. O sea, venimos visibilizando y reclamando porque existan datos, porque al menos existe un catastro nacional sobre la situación de pobreza y en particular sobre los más pobres dentro de los pobres, que son las personas que han quedado sin hogar, que están en situación de calle y un conjunto de otras situaciones que pueden estar relacionadas con mayores vulnerabilidades y dentro de las cuales además nos hemos preocupado porque dentro de las cuales además hay muchas personas mayores. La gran mayoría que además no son ni alcohólicos ni enfermos mentales, como ha tendido a decir y a consagrar y a etiquetar la prensa oficialista sobre las personas que están en situación de calle. O sea, al final, además de criminalizarla, hemos estado patologizando la situación de pobreza. O sea, estamos patologizando al pobre cuando deberíamos entender que nadie está ahí porque quiere estar, ¿no? O sea, ahí se llega por un conjunto múltiple de situaciones de exclusión, muchas veces unas encima o agregadas a otras. A mí me parece realmente que a estas alturas del partido indignante, por eso te digo que en Cuba, después de 60 años, de 70 años de un proyecto que supuestamente ¿no? Iba a propender a superar todo este tipo de situaciones, estemos en el peor de los puntos en el sentido no solo del empeoramiento de las condiciones de vida de la población, sino también en el abordaje de cómo estamos acercándonos y aproximándonos a ese problema. Y en este sentido se está estigmatizando cada vez más al pobre, o sea, o a la persona que está en una situación de pobreza o que ha visto empobrecerse su vida, ¿no? Porque por situaciones que son responsabilidad claramente de políticas de Estado, ¿no? O sea, lo que hemos visto en los últimos años es un retroceso significativo de la calidad de vida de las personas en Cuba, un empobrecimiento generalizado de la vida y de las condiciones de vida digna, ¿vale? Y si una persona termina en la calle, muchas veces es también porque no tiene una vivienda digna donde vivir. Y la gran mayoría de la situación, de las personas que están en situación de calle es o porque han sido expulsadas de su vivienda o porque carecen de una vivienda digna o porque se le está cayendo el techo encima o porque sencillamente no pueden ni quieren estar en un albergue que además muchas veces reproduce situaciones de violencia que están también en malísimas condiciones. No, o sea, es un enfoque que nuevamente traslada al individuo y a la familia como únicos responsables de su situación de vida. E insisto, no se tiene en cuenta el entorno, no se tiene en cuenta las causas estructurales, no se tiene en cuenta la situación de vivienda y las posibilidades que tienen las personas, no se tiene en cuenta la migración, no se tiene en cuenta la dinámica demográfica del país y por ahí para allá te puedo enumerar un sinnúmero de otros factores. En los últimos tiempos este ha sido, yo creo que el punto culminante de esto ha sido este acuerdo que publicaron en la Gaceta Oficial, porque ellos tienden a todo convertir primero políticas, hacer campañas mediáticas para terminar pues, promulgando una norma como esta que tiene artículos y pronunciamientos que a mí me parecen sobrecogedores. En primer lugar, traslada a la Policía Nacional Revolucionaria la posibilidad de detener a personas deambulantes y trasladarlas hacia la estación de la policía. Y esta detención, si bien no es una detención de primer orden, de acuerdo a lo que yo interpreto de la norma, es una detención que se produce atendiendo a que estos cuerpos de asistencia social o estos grupos de asistencia social han determinado que esa persona deambulante ya no responde o no está respondiendo o se niega a lo que ellos llaman profilaxis. Eso a mí me parece
Macondo, sub 3, sub 4, sub 5, me parece derecho penal del medioevo, porque usted está diciendo, esta es una persona que su pobreza radica en el hecho de que ella no es capaz de entender y utilizar la ayuda que yo le estoy dando para salir de ese ciclo de pobreza. Y por tanto, con esa persona, cuando ya no haya más solución, porque su respuesta ha sido el rechazo constante a mi profilaxis, lo que lleva es la policía. Lo que lleva es un tratamiento sancionador. Yo no sé qué te parece a ti, pero me pudieras decir. Justo, que bueno, no nos pusimos de acuerdo. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no nos hubiera salido también, porque te iba a mencionar estos últimos artículos de esta nueva norma que me parecieron ya como el colofón, ¿no? Y la evidencia de lo que efectivamente, del análisis que hemos venido realizando en los últimos años, de la evidencia además normativa de lo que se ha venido diciendo a nivel oficial, ya sea por la prensa, por el mismo presidente, por hace muy poquito, la semana pasada o hace unos días, salió, digamos, en una declaración la gobernadora de Matanza, hablando, de hecho, de erradicación del mal. O sea, estamos hablando, o sea, ya en unos términos que parecen casi el apocalipsis, o sea, erradicación del mal, de grupos, o sea, en este lenguaje bélico al que estamos acostumbrados, de grupos de enfrentamiento multidisciplinares y todo lo demás que deben abordar esta problemática. Yo creo que aquí efectivamente hay un problema al que se está enfrentando el gobierno, que ya no puede definitivamente seguir ocultando, y que además no tiene evidentemente las herramientas para abordarlo. Si uno mira, digamos, además el resto del articulado, como decías tú, pareciera que estamos hablando de un país que no existe, porque se mencionan una serie de recursos, de centros de protección, de vías, ¿no? Y de derivaciones para estas personas. No, me llama la atención, disculpa que te interrumpa, me llama la atención que una de las medidas que tienen es entregarle viviendas y lugares donde... Bueno, eso era que evidentemente una de las alternativas. Uno no pudiera criticar eso, podríamos estar muy de acuerdo con algunas de las sugerencias y alternativas de política y de solución que se dan, pero evidentemente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué viviendas si Cuba tiene una crisis crónica de habitabilidad, porque ya no ya de vivienda, de habitabilidad, que es como más complejo el asunto desde hace muchos años? O sea, yo creo que eso casi es consustancial al proyecto, comillas, revolucionario. La crisis de vivienda es probablemente uno de los digamos, procesos más que la han acompañado durante toda su trayectoria. Y aquí vuelvo al punto, o sea, ¿por qué es tan preocupante? Y nosotros de Cuido 60 hemos sido tan majaderos con el tema de la definición conceptual. Y esto no es un tema de purismo teórico, sociológico, ni mucho menos, sino porque sencillamente a partir de la definición misma que se está haciendo de este tipo de población, que por lo demás es cada vez más creciente. Ya hemos visto, en los últimos datos eran 1000 y tantas personas en el último censo del 2012, y en la última recogida de datos, que no se sabe, digamos, cómo se hizo, ya contabilizaban más de 3000 personas en situación de calle, cuando sabemos que son muchas más, y además es una situación también bastante cambiante. Pero cuando tú defines, o sea, en la definición que está en la norma, estás diciendo que son personas, o sea, estás atribuyendo el problema a una conducta, ¿sí? A un problema conductual, y que además ese problema conductual refiere a un trastorno del comportamiento humano, ¿sí? Aunque digan que es multicausal, porque con eso parece que querían como limpiarse del asunto, y que además constituye un modo de vida. Estás hablando de algo que efectivamente es muy difícil de modificar, y que la única solución que casi te va quedando, por eso el tema conceptual, es la profilaxis, la rehabilitación, ¿no? Si la persona no es capaz de responder satisfactoriamente a eso, pues tanto el problema sigue siendo de la persona y no son las instituciones las que fallan. ¿Me explico? O sea, sí, es un modelo de intervención social
probablemente que está en desuso hace mucho tiempo en muchas partes del mundo. O sea, yo que he conocido, digamos, lo que se está haciendo en América Latina, particularmente los avances que ha habido en Chile, los avances que ha habido en Uruguay y en otros países, o sea, en el propio México, para tratar o para abordar el tema. Ya podrán salir a decir, ay, sí, pero ahí hay más personas en situación de calle que en Cuba y que aquí. O sea, no estamos hablando de eso. Este es un problema que obviamente existe en buena parte de nuestras sociedades latinoamericanas. El problema está justamente en cómo lo estamos definiendo en Cuba y, como dices tú, en relación al discurso, ¿no? Que supuestamente es de avanzada socialista, de avanzada social, ¿no? Y es un discurso completamente retrógrado en ese sentido, y por lo tanto no es de extrañar que se termine, como bien dices, o sea, criminalizando, ¿no? O sea, se patologiza por un lado a nivel conceptual, y la consecuencia final de ese asunto cuando la profilaxis no funciona es la criminalización, y por lo tanto, o sea, es la persona la que tiene que pagar las consecuencias. O sea, me parecía realmente absurdo que además esté la policía como un actor fundamental en el modelo de intervención, en las soluciones de este asunto, y no aparece, sin embargo, otros actores como la sociedad civil, incluso los propios medios, la comunidad misma. O sea, realmente es un documento de política que deberían retirar, reformular, repensar, porque no se va a ninguna parte con él. Anabel Martínez, que es una de nuestras televidentes más fieles, hace una pregunta interesantísima, ¿no? ¿Se sabe en qué consiste la profilaxia? Bueno, es profilaxis lo que ellos le mencionan, y es la misma profilaxis que han aplicado siempre, incluido para tratar otros problemas sociales como el alcoholismo, como las drogas, como la prostitución. Y la profilaxis no es otra cosa que un funcionario estatal diciéndote, macho, te estoy advirtiendo, y de hecho en esta norma con relación a los deambulantes también hablan de cartas de advertencia. No, y a los negocios, y además a los negocios que nos dejen estar cerca. O sea, estamos hablando que la norma dice que pueden advertir a los empleadores que dejen que esas personas estén cerca de su establecimiento. Es el establecimiento de un sistema de leprosidad, de paria. Yo estoy trasladando, es como desconocer que el problema existe sobre la base de eliminar el problema en sí mismo, o por lo tanto hacer que otros trabajen para eliminar ese problema. Y eso es lo que es la profilaxis para ellos. Es una autoridad que va, y a mí me llama poderosamente la atención, eso mismo que tú decías, la intervención de la policía en toda esta estrategia. De hecho, uno de los ejemplos más gráficos, que no lo hemos mencionado también aquí en esta intervención, es el tema de la migración interna. O sea, aquellos deambulantes que sean encontrados fuera de su lugar de residencia serán trasladados, esta es la profilaxis, serán trasladados a sus provincias de origen. Entonces, que es además uno de los factores estructurales que por supuesto no se menciona para nada, que está contribuyendo también a el aumento de la presencia de personas en situación de calle.